Hola mis corazones, ¿cómo están? Bueno, tal como les prometí, les subo este videito para explicar algunos de los conceptos más importantes de lo que estuvimos estudiando. Como ustedes saben, nuestra Revolución de Mayo fue el primer paso hacia nuestra independencia, hacia nuestra libertad de España, ¿sí? Fue un largo proceso, desde 1810 hasta 1820 hubo guerras por la independencia. ¿Por qué ocurrieron estas guerras? Bueno, las causas de estas guerras. Primeramente porque había pueblos en el interior que no estaban de acuerdo con ese nuevo gobierno que se había establecido en Buenos Aires. De hecho, en el interior había gente que no estaba al tanto. Imaginen que las comunicaciones en ese tiempo no eran como hoy y todo demoraba y algunos no estaban ni siquiera enterados de lo que había ocurrido en Buenos Aires. Bueno, ¿qué hizo la primera Junta de Gobierno al respecto? Envió una comunicación a todos los pueblos del interior para dar a conocer que en Buenos Aires había un nuevo gobierno, que se había destituido al virrey que gobernaba hasta ese entonces y que se había establecido una Junta de Gobierno integrada principalmente por criollos. Enviaron una comunicación y una invitación a que cada pueblo enviara a Buenos Aires a su representante para integrar el nuevo gobierno. Como ustedes saben, en muchos lugares del interior había gente que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron en esos casos? Enviaron expediciones militares, ¿sí?, para combatir a estos pueblos que estaban en rebeldía con el nuevo gobierno. Bueno, como resultado de esas guerras, lo que antes era el territorio del Virreinato del Río de la Plata se fue dividiendo, se fue fragmentando, y las posiciones con respecto a este nuevo gobierno también. Por un lado teníamos a los revolucionarios que estaban a favor del nuevo gobierno, y por el otro lado teníamos a los realistas, que eran los que estaban a favor de que siguiera gobernando un rey, ¿sí?, que no estaban a favor de que lo habían destituido. Bueno, fueron 10 años de guerras y, como toda guerra, la mayoría de las consecuencias fueron negativas, ¿sí? Si se pudiese mencionar alguna consecuencia positiva, fue que, bueno, finalmente logramos expulsar definitivamente a los españoles del territorio, pero la mayoría de las consecuencias fueron negativas, ¿sí? Murió mucha gente en los campos de batalla. La economía se vio perjudicada porque se necesitaba dinero para poder solventar todos los gastos que ocasiona una guerra. Las familias se separaron porque, bueno, en muchos casos los hombres iban a combatir, aunque ustedes bien saben que hubo casos en que hubo mujeres también que participaron y ayudaron mucho en estas batallas. Pero principalmente los que combatían eran hombres y niños a partir de desde los 14 años. Las familias se vieron perjudicadas, se vieron separadas. El comercio se perjudicó también, porque acuérdense ustedes que antes llegaba la plata de Potosí hacia el puerto de Buenos Aires y desde allí se enviaba en barcos a España. Ese era el sistema comercial que teníamos con España. Acuérdense el monopolio, que después se elimina y se establece el libre comercio, pero hasta ese momento ese circuito comercial con Potosí era una de las actividades económicas más importantes. Bueno, esto, cuando empieza la guerra contra los españoles, se corta porque en la zona donde está Potosí, en el Alto Perú, era una zona donde el territorio lo habían ganado mayormente los españoles. Entonces ya se había cortado el comercio entre Potosí y Buenos Aires. En este periodo, entre 1810 y 1820, ocurrieron hechos muy importantes. Fue un largo proceso y hubo un montón de cambios. Cambiaron las formas de gobierno, y dos de los eventos que estuvimos estudiando fue la creación de la bandera por parte de Manuel Belgrano, que fue otro de los eventos muy importantes para nosotros, además de su participación en los ejércitos revolucionarios.
y estuvimos trabajando con una pintura que es esta, en la cual ustedes pueden ver la representación de un pintor, ¿sí? Esta pintura se hizo casi 100 años y un poquito más después de la creación de la bandera, así que este pintor se valió de distintas fuentes históricas, ¿sí? Las fuentes históricas son diferentes testimonios de la época, como pueden ser las cartas que Manuel Belgrano enviaba tanto a los gobiernos como a otros generales o a su familia. Todo eso se conserva y se utiliza. El historiador, para hacer los textos históricos, se vale de estas fuentes históricas. Y nosotros pudimos observar que este pintor, para hacer este cuadro, utilizó la información brindada por la carta que Belgrano le envía al triunvirato, donde le explica los motivos por los cuales crea la bandera, que era, bueno, al no tener una insignia, un distintivo que identificara a los ejércitos, era importante tenerla, y además como una forma de generar un sentimiento de patriotismo en los soldados, en su tropa. Estas imágenes son muy valiosas porque, bueno, además de ser la representación de un artista, refleja un montón de cuestiones de la época, porque ahí ustedes pueden observar cómo estaban vestidos los soldados, cuál era la vestimenta. Se observan además un montón de personas que pertenecen a distintas clases sociales. Se observa el lugar donde están ubicados, que es a orillas del río Paraná, y se observa la bandera, que si bien otras fuentes históricas indican que la bandera era diferente a la que se ve en ese cuadro, no deja de ser una representación. Por lo tanto, hay parte también de la subjetividad del artista, ¿sí? Bueno, así que las imágenes también se pueden leer. No solamente leemos los textos, lo que está en la imagen nos permite conocer un montón acerca de ese momento, ese acontecimiento. Bueno, mis corazones, espero que les haya servido la explicación y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.